capítulo 4. Santiago capítulo 4. En el Nuevo Testamento está después de Hebreos. Vamos a dar lectura desde el verso 13, si quiere usted seguirme con sus ojos en lo que yo le doy lectura audiblemente. Santiago capítulo 4, verso 13. Sabe que la epístola de Jacobo a los cristianos de esta iglesia preciosa primitiva, esa manera de que el Espíritu Santo sí se la da a Santiago, a Jacobo, hermano del Señor Jesucristo. Y pues resulta que había impresionantemente cantidad de judíos que se convierten a Cristo, y dentro de ello pues veían muy cómodo no hacer algunas ordenanzas de la ley, porque ya había gracia. Eso es correcto, o sea, ya hay gracia, pero tenemos que vivir en santificación, en un proceso de vida que la Biblia llama santificación. Y aquí en este tiempo, en este capítulo y versículo, sucede algo muy interesante, que el Espíritu Santo habla particularmente a cristianos, y sí, también a personas que no lo son, en el sentido y el propósito de la vida. Y esto es muy interesante. Le leo yo, Santiago capítulo 4, verso 13. La Biblia dice: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías de decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Oremos. Señor, en el nombre de Jesús, hoy delante de ti nos ponemos en tus manos, creyendo, estando firmemente convencidos en el poder que hay en tu palabra, que es verdad. Creemos que el Espíritu Santo cohabita, vive con nuestro espíritu a los que somos nacidos de nuevo. Gracias, papá, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque en este momento, cualquiera que fuera en cada uno de nosotros, de tristeza, de angustia, preocupación, felicidad, gozo, es para alabarte y bendecirte. Señor, en el nombre de Jesús, creemos también que tú cambias el lamento en baile, la tristeza en gozo, la desesperanza en esperanza, y esa esperanza no avergüenza, porque es en Cristo Jesús. Señor, creemos que todo espíritu ajeno al tuyo es atado, echado fuera de este lugar. Creemos, Señor, que a quien no tiene a Cristo en su corazón, en tu amor, en tu misericordia, tú concedes el don del arrepentimiento, el don de la fe, el don de la salvación. Creemos, papito, que no hemos de salir igual, si al contrario, convencidos del poder de tu palabra, del poder en el nombre del Señor Jesucristo, en lo cual podemos ser salvos. Todo ello en el precioso nombre, que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Las Escrituras dan muchas características de quién y cómo es un cristiano verdadero. Por ejemplo, el amor de Dios que mora en él, que se describe en Romanos capítulo 5. Un genuino arrepentimiento de pecado, Romanos capítulo 6 y 9. La humildad, la devoción y la gloria de Dios. El amor a los demás, la separación del mundo, Santiago capítulo 4. El crecimiento y la obediencia, libro de los Efesios. Pero nada resume con mayor claridad el carácter de un creyente genuino, que debe de hacer con profunda convicción la voluntad de Dios. Todos y cada uno de nosotros, mayormente en algún momento en el espacio de nuestra vida, antes de conocer a Jesucristo, trazamos nuestra vida, nos formamos alguna meta, creemos estar haciendo lo correcto, y al llegar a Cristo nos damos cuenta de esa prioridad, de una persona que merece la prioridad en nuestro corazón.
el Señor Jesucristo. Mateo capítulo 6, versículo 33 dice la Biblia: buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. El cristiano tiene que poner sus planes, el propósito que tiene él, su corazón, su vida completa, entera, en manos de Dios. Que aunque la Biblia menciona en Juan en relación a la salvación y a la vida eterna en el creyente, que el mismo Padre ha colocado en manos del Señor Jesucristo a las ovejas y que ninguna se pierde, nosotros somos responsables de nuestro crecimiento espiritual, que también da el Espíritu Santo. Nosotros somos responsables de buscar a Dios con todo nuestro corazón. Nosotros somos responsables de las decisiones que tomamos, y que éstas tienen que ser tomadas siempre, ahora como cristianos, en la voluntad de Dios. En Eclesiastés capítulo 12, Salomón escribió: el fin de todo discurso es: conoce a tu Creador. Millones de personas pueden estar buscando el propósito de su vida, pueden estar buscando respuestas a sus interrogantes de ¿por qué estoy en este planeta? ¿Cuál es el motivo por el cual estoy aquí? ¿Seguro a alguien le intereso? ¿Habrá vida después de esta vida? ¿Con qué fin me caso o tengo hijos? ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Quiero leerles lo que escribió David en el Salmo 40, seguido de esto en el Salmo 143, en relación a la voluntad de Dios. En el Salmo 40, versículo 8, David escribió: el hacer tu voluntad, Dios mío, me he agrandado, y tu ley está en medio de mi corazón. Añadió en el Salmo 143, verso 10: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Además, en el Nuevo Testamento, Jesucristo, Jesús, el Hijo de Dios, enseñó en Marcos capítulo 3, verso 35: porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. El mejor ejemplo de alguien que sí cumplió la voluntad de Dios fue el Señor Jesucristo. En Juan capítulo 6, versículo 38, definió su misión mesiánica. Y nosotros como cristianos descubrimos, se nos es iluminado en la palabra de Dios cuál es nuestra misión en esta tierra. Después de morir como cristianos, ¿a dónde iremos? ¿Qué dones Dios nos ha dado? ¿Para qué nos los ha dado? Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 2 en relación a la iglesia como un cuerpo. Esto es hermosísimo, porque muchos cristianos viven aún con interrogantes, pensando ¿qué es de mi vida? ¿En qué puedo ser útil? Y todo se encuentra encerrado en él, dijera el apóstol Pablo en la carta a los Efesios que escribió en la cárcel. Las riquezas celestiales están en él, en Cristo Jesús. Los tesoros escondidos están en él, y si están escondidos tenemos que escudriñarlos, buscarlos, y el Espíritu Santo nos ilumina lo que ya nos dio. Alguno podrá decir: es que yo no tenía planeado estar en esta tierra o en este planeta. No veo la utilidad en la cual yo pueda estar aquí en esta tierra. En Efesios precisamente Pablo escribe que estábamos sentados en lugares celestiales. Antes de que la tierra había sido creada, antes de que Dios hiciera los cielos, ya estábamos en la mente de Dios. Entonces la Biblia nos enseña que hay un plan, hay un propósito, hay planes para ti y para mí, y se encuentran encerrados en la palabra de Dios. En el momento que yo busco a Dios y el Espíritu Santo habla mi vida. Primer carta a los Corintios capítulo 6, en donde el Espíritu Santo me enseña y me muestra que mi espíritu es uno con el Espíritu de Dios. Entonces, cuando una persona no tiene bien clara su identidad, buscará hacer conforme a su voluntad lo que él cree que es correcto. Salomón escribe en Eclesiastés 2: a la risa le dije enloqueces,
¿Qué significa esto? Que buscaba el sentido de la vida. Me amontoné riquezas. Tuve hijos de los hijos de los hijos de mis siervos. Es decir, que la felicidad no se encontraba en tener hijos. No que los hijos no dieran felicidad, sino que tener hijos para ver ser feliz no es así. O tener riquezas, bienes. Me amontoné graneros. Y Salomón dice, atrás de todo esto es vanidad. En Juan capítulo 6, verso 38, definió Jesús que tenía bien claro quién es. ¿A qué vino a la tierra? ¿Con qué propósito? Fíjate, Juan 6, 38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Todo lo que Jesucristo hacía era para glorificar al Padre. Clarísimo la tenía presente en su corazón. No estaba compitiendo con alguna persona para buscar un lugar y ser aceptado. No estaba buscando alguna posición en la cual él dijera, pues como yo soy el Hijo de Dios, aquí soy el papas fritas. De ninguna manera. Tenía clarísimo quién es, como lo dice Pablo en la carta a los Efesios. Somos un cuerpo, ¿verdad? Somos un edificio, la piedra angular es Cristo, el fundamento donde está, ¿verdad? Los apóstoles, la doctrina, y cada uno se va a ir edificando. Y en medida que los cristianos se van adhiriendo a este cuerpo de Cristo, la iglesia va creciendo. Pero cada parte de un edificio es importante. Como cada cristiano es importante dentro del cuerpo de Cristo. Y cuando yo tengo presente eso, que ya Dios me ha aceptado gracias al sacrificio de Cristo en la cruz, cuando yo tengo presente que ahora soy nueva criatura, Efesios capítulo 2 versículo 10, que he sido creado para nuevas cosas, y tengo presente eso, yo no voy a estar compitiendo con Pancho López o con Juan Camaney para ser aceptado, o ser el bufón de alguna persona para que no me corran, porque entonces no tengo seguridad ni tengo identidad. Jesús tenía bien definido su identidad, como tú tienes que tener bien definida tu identidad. Para Santiago, el hacer la voluntad de Dios es otra prueba genuina de fe salvadora. Y los verdaderos cristianos se caracterizan por hacer de corazón. Los cristianos verdaderos se caracterizan por hacer de corazón la voluntad de Dios. No bajo amenaza, no bajo coerción, no bajo intimidación, sino lo que el Espíritu Santo ha puesto en sus corazones. Por otra parte, un constante rechazo o desinterés por la voluntad de Dios es una señal segura de la presencia de orgullo. Y el orgullo es una de las muestras más peligrosas, desastrosas en una persona. El orgullo. Y bajo este desagradable pecado también hay conflictos, mundanalidad, murmuración. Y hacer caso omiso de la voluntad de Dios es equivalente a decir: yo soy gobernante, soberano de mi vida. A nadie le doy cuenta de lo que yo hago. Yo puedo fornicar, alguno dirá, algún joven o alguna persona, puedo robar, puedo adulterar. Aquel es peor, yo soy menos. Aquel hace peores cosas. Ese señor debería de estar en tal parte. Yo soy santo. Ningún pecado de otra persona justifica tu vida pecaminosa. Fíjense ustedes que tal orgullosa actitud es contraria a la fe salvadora. Santiago dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y quienes niegan someterse a la voluntad de Dios dan prueba de que su vida no ha sido transformada por la divina gracia salvadora. Dios nos manda en la carta a los Romanos capítulo 12 versículo 1 al 2 a transformar nuestro entendimiento con la palabra de Dios. Esa palabra transformación, ¿verdad? Metamorfosis viene también de la palabra metamorfos, que es como la misma palabra que se aplica cuando Jesús se transfiguró de adentro hacia afuera. El cristiano tiene que
transformarse, transfigurarse, el nuevo hombre, el que está dentro de él, que vive, cohabita con el Espíritu Santo, se fortalece, se anima, sigue adelante bajo la dirección del Espíritu Santo en oración con el Padre. Vamos a Santiago capítulo 4 y vamos a ver algunas situaciones que presenta Jacobo. Por ejemplo, la primera, la insensatez de no hacer caso a la voluntad de Dios. Y hoy vamos a ver, a la luz de la palabra de Dios, un tema titulado ¿qué es la vida? ¿Qué es la vida? Así se va la vida, ¿verdad? Te acordarás cuando ibas a la primaria, te iban a dejar y ahora ya eres hasta abuelo, ¿verdad? La vida se va de bolón ping-pong, dicen por ahí. Y esto es impresionante porque solamente una vez tenemos la oportunidad de estar en este cuerpo. Que nuestro espíritu siga conociendo, ¿verdad? Juan capítulo 4, adorando a ese Dios verdadero. Una sola vez tenemos la oportunidad de estar en este cuerpo y que lo que hagamos siempre sea para la gloria de Dios. Yo no sé cuáles son tus decisiones. Yo no sé qué es lo que tú estás pensando. Si tienes planeado hoy en la tarde llegar a tu casa, embriagarte o buscar y ver pornografía, estás tirando tu tiempo a la basura. Y cada decisión que nosotros tomemos, todas, vamos a dar respuestas de ellas delante de un Dios vivo. Dice Jacobo en el capítulo 4, versículo 13: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Y aquí está la respuesta. Aquí está la respuesta impresionante, hermosa de la palabra de Dios, de enseñarnos, de decirnos qué es la vida. Ciertamente, dice Jacobo, es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. La primera respuesta negativa a la voluntad de Dios es no hacerle caso con una actitud presuntuosa y viviendo como si Dios no existiera o fuera indiferente al comportamiento de los hombres y en exceso generoso de ellos. Es decir, que no te importe si Dios es, si Dios te ve, si Dios está desde su tercer cielo donde despacha mirándote. Tus decisiones son comer, beber, golpear, traficar, robar. Esas son tus decisiones. Y en algunos cristianos es cumplir los domingos, no venir con todo el corazón, acaso entre semana discipularse, y eso porque pues ya me tiene medio cansado, ya quiero ir. No, persona que me escuches. Un cristiano busca siempre la voluntad de Dios y esta le será dada en la palabra de Dios, conectado completamente con aquel que es eterno y que resucitó de entre los muertos, al Señor Jesucristo, al Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo mora dentro de nosotros y nosotros tenemos una comunión íntima con nuestro Padre Celestial, que el Espíritu Santo nos lleva a su presencia, somos sensibles a su voz, venimos a la palabra de Dios y el Espíritu Santo nos ilumina qué es lo que tenemos que hacer. Dice Santiago, si alguno está falto de sabiduría, pídasela a Dios, que Dios se la da en abundancia, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada, echada de una parte a otra. Y Santiago dice, no piense pues quien tal haga, recibirá cosa alguna de parte de Dios. Lo primero que dice Jacobo, vamos ahora, aparece en el Nuevo Testamento solamente aquí, en este capítulo y en este versículo, llamando la atención, indicando una condena a la conducta que expresaban cristianos que no tomaban en cuenta a Dios, ni en su trabajo, ni en su devocional, ni en los planes que tenían ellos presentes. Era así nada más, como decíamos hace muchos años, como el borras. Ahí se va, como sea, como salga. Pues si sale, pues salió. Y Jacobo expresa una alerta
expresando, diciéndoles, pongan atención, diciéndoles, vamos ahora, despierta. ¿Qué estás haciendo en tu vida? Cada decisión que tú tomas es para glorificar a Dios. Cada decisión que tú estás tomando en cuenta desde lo más profundo de tu corazón levanta el nombre del Señor Jesucristo, porque los cristianos a cuales se está dirigiendo Santiago, porque si la carta empieza, hermanos míos, se dirige a cristianos y les está diciendo, oye, no estás tomando en cuenta a Dios. Eres tan orgulloso, tan soberbio, que crees que lo que estás haciendo es lo correcto sin consultar a Dios. La siguiente frase, los que decís. Esta frase se traduce los que dicen. Personas que habitualmente hacen caso omiso de la voluntad de Dios. Yo creo que esto es lo correcto, o sea, opinando en su carne. A mí me gustaría hacer esto, aquello, lo otro, pero sin consultar la palabra de Dios. Porque como tengo 300 años de experiencia, cálmate, Salomón. Y esto es una realidad, ¿sabes por qué? Porque si es verdad, la experiencia cuenta. Pero la palabra de Dios, Pablo escribe a Timoteo, esto encarga a hombres que sean fieles e idóneos. Y una persona, ¿sabes qué? Los judíos estaban esparcidos por el mundo, porque Santiago dice a los hermanos que estaban en la diáspora, la dispersión, eran comerciantes de éxito. ¿Qué hay de malo que algún cristiano sea comerciante? No, no es nada malo. No hay nada de malo que un cristiano se dedique a los negocios, al business santo. Está bien. Buscaban grandes centros de comercio, estos judíos, para hacer negocios. ¿Es malo? No, no es malo, pero vamos a ver qué había en su corazón. Ellos estaban buscando una planificación sabia y la búsqueda de las mejores estrategias en los negocios. ¿Era malo buscar una estrategia para sus negocios? No, no es malo, pero otra vez, que había en su corazón. Y por supuesto, había cosas en las cuales ellos se estaban contaminando, puesto que si no consultaban a Dios, no estaban buscando la dirección de Dios y estaban más en su carne, y las estrategias eran literalmente del mundo, hablando inmoralmente, por supuesto, algo estaba sucediendo en su corazón. Fíjense ustedes, el problema radica en lo que no hicieron. Hicieron grandes planes. ¿Es malo? No es malo, solo que no consultaron a Dios. Pasaron por alto por completo a Dios, y Dios no formaba parte de su vida. Querían estudiar medicina, es un ejemplo, contaduría. A lo mejor vieron sus habilidades, lo que Dios les dio, gloria a Dios. Pregunta, ¿ya consultaste al Señor? ¿Quieres hacer un negocio? ¿Quieres hacer un business con una persona que no es cristiana y que es hábilmente en los negocios? Es muy hábil y no has consultado a Dios. Fíjense ustedes, Santiago presenta por lo menos 5 elementos arrogantes que mostraban su imprudente confianza en ellos mismos. Vamos a ver Santiago capítulo 4, versículo 13. Por ejemplo, dice la Biblia, vamos ahora, se refiere entonces a la expresión que Santiago de llamar la atención. ¿Qué decís hoy y mañana? ¿Qué de malo tiene? Alguien puede decir, mañana voy a hacer este negocio, esta negociación, voy a invertir en la bolsa de valores, o voy a comprar dólares, o voy a comprar euros, o mañana voy a tener esta estrategia de venta, o voy a poner toda la ropa o lo que tengo como negocio a la mitad de precio, o voy a hacer esto hábilmente. Esto nos habla, esta frase hoy y mañana nos habla de que están escogiendo su propio tiempo, el tiempo que yo quiero. O sea, no he consultado a Dios. O sea, yo no le he dicho a Dios, Señor, ¿es el tiempo? Señor, muéstrame si es el tiempo adecuado en el cual yo tengo que hacer esto, aquello o lo otro. Entonces ellos arrogantemente estaban planeando como muchos cristianos sin consultar a Dios. Escogieron su propio lugar para hacer negocios. ¿Por qué? Porque la siguiente frase que se menciona en Santiago capítulo 4 verso 13 es tal ciudad.
Como en algún momento Lot, los pastores de Lot y los pastores de Abraham tuvieron una discusión. Llegaron al momento en que Abraham, su tío, y Lot, su sobrino, empezaron a negociar sobre las ovejas, sobre el campo, y Lot escogió un lugar tan hermoso, tan precioso, tan lleno de vida, tan lleno de prosperidad, lleno de mucho dinero, fácil, donde se pueden hacer business, negocios, hermoso, una vida saludable. Pero los hombres eran malos. Ese lugar se llamaba Sodoma. No importa, podemos ser luz ahí. Sí, puede ser luz. Pregunta, ¿era voluntad de Dios? ¿Es que estaba dentro de los planes de Dios? Sí, porque ahora lo sabemos y lo vemos en la Biblia. Pero ahora las decisiones que tú tomas, ¿sabes si son voluntad de Dios a donde quieres hacer ese negocio? Es que me quiero ir a tal ciudad, es muy inmoral, hay mucha prostitución, vamos a trabajar muchísimo, pero hay muchos altos rendimientos económicos. ¿Ya le preguntaste a Dios? Escogieron su propia duración, diciendo, pues vamos a estar un añito, porque es lo que dice ahí. Nos vamos para allá, o sea, mañana, hoy y mañana, vamos a negociar, nos vamos a esa ciudad y vamos a estar un año. Otra vez, ¿ya le preguntaste a Dios? O sea, no podemos nosotros ahora en Cristo, ¿verdad?, decir, voy a hacer lo que yo quiero a mi antojo. Sí, puedes hacerlo, pero tu cosechita la vas a recoger. Escogieron su propia empresa, se metieron en donde no deberían de meterse, porque la Biblia menciona la palabra traficar. Y era viajar de nación en nación. No importa que la familia se quede por allá, le mando o le giro, ¿verdad? No importa que los hijos queden desprotegidos sin una imagen paternal. No importa que la esposa se esté arriesgando ya sola. Yo me voy al gabacho, me voy a tal parte, me voy allá, le giro y todos felices. ¿Y la familia? Escogieron su propia meta. ¿Cuál era su meta? No era la familia, no era que la familia tuviera prosperidad, porque si no, desde el momento hubieran comenzado estudios bíblicos y hubieran comenzado también devocionales en la semana con la familia. Escogieron ganar dinero. O sea, había avaricia. No te estoy diciendo que andes con tus guaraches y que digas, no, pues estoy bien. No, no, no. Te estoy diciendo que lo que había en sus corazones era avaricia, sin importarles su esposa y sus hijos. Santiago no está atacando su intención de obtener ganancias, por supuesto, sino la exclusión de Dios. Hicieron a Dios a un lado. Planificaron como para que no hubiera casualidad, como si fueran omniscientes, como si todos lo supieran, como si fueran omnipotentes e invulnerables. O sea, yo con mis dones y con mis talentos y con mi habilidad de empresario, donde quiera la armo. Y este es un engaño. Puede ser que tengas habilidades extraordinarias, puede ser que seas un excelente empresario, un excelente hombre de negocios. Pregunta, ¿ya le consultaste a Dios? Vamos a Lucas capítulo 12. En el capítulo 16, Santiago, Jacobo está diciéndoles, muchachos, ¿ya consultaron a Dios? ¿Ya consultaste a Dios con andar con esa jovencita, con ese jovencito? ¿Ya consultaste a Dios en ese negocio? ¿O estás desprotegiendo a tu familia porque trabajas 14 horas al día? Pues ¿cómo le hago? Busca primeramente el reino de los cielos y su justicia. Seguro una persona que tiene más de 12 horas no tiene un devocional, no ora con la intensidad o con ese fervor, con esa buscando a Dios desde la mañana. ¿Por qué? Porque está afanado. 12 horas, agrégale el trayecto que tiene, hasta 14 horas. ¿Cuánto duerme? ¿A qué horas come? ¿Con quién está? ¿En qué piensa? Dinero, 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 dinero. Ay, si se pierde la pensión, ¿qué voy a hacer? Si se pierden los negocios, si quiebra el negocio, ¿qué voy a hacer? ¿Y tu esposa? Bien, gracias. Los ahorros que tenía la esposa, ya te los
ya te los acabaste. Ya te los chupaste, o sea, ya los absorbiste, ya se acabó todo por tu falta de administración, por no ser una persona sensible. Es verdad que vienen tiempos de crisis y dicen por ahí un dicho coloquial, ¿no? Los bienes son para remediar los males. Cuando viene alguna crisis, algo adverso, pero de que vivas ya siempre así, hay algo que ocurre en tu vida. Y cuando una persona está centrada, dinero, centrada en hacer esto, Dios mío, uno de los rasgos de los hombres malos que dice Pablo, que escribe a la iglesia de Tesalónica, es amadores de sí mismos, vanagloriosos, orgullosos, soberbios, altivos, sin afecto natural. Y la frase sin afecto natural se traduce sin amor por su familia, por sus parientes, esposa o hijos. Y ese rasgo está muy claro hoy. No te importa, nada más llegas en la tarde, ahí das la feria, la lana, el cheque o tu sobre, ahí estás, llegas según tú cansadísimo. Si es cierto, puedes llegar cansado y en lugar de preguntar, esposa, ¿cómo estás? Se volvió monótono, rutinario el matrimonio gracias al afán. El domingo llega y mandas por unas caguamas cristianas, ¿verdad? No existen las caguamas cristianas. Mandas por tus caguamas, a la esposa hasta le pones patines para que vaya para allá y que vaya para acá, que te traiga la botana, que te traiga esto, la usas como empleada doméstica. Porque tú sí te mereces descansar, dices tú. Egoísta. Dice Lucas capítulo 12. Esto es un corazón centrado en sí mismo. Lucas capítulo 12, verso 16 al 21. ¿La tienes? También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? No tengo dónde guardar tanto dinero, tanta plata, tanta lana. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Setes, dólares, centenarios. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué pienso? ¿Qué hago? Estaba diciéndose dentro de sí y dijo: esto haré. Derribaré mis graneros, los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. O sea, en lugar de bendecir, guardar. Yo no te estoy diciendo que no seas previsor, que tengas ahí ahorradito tus 3 o 4 milloncitos de pesos. Ándale pues, ahora ahí los tienes guardaditos, ¿verdad? Ahí los tienes guardados, pesos colombianos, ¿no? Ahí los tienes, órale. Y los tienes guardaditos. Pero eso de que sea un temor o un miedo de que, ¿qué voy a hacer? ¿Y qué va a pasar? ¿Qué misterio va? Puede ser mi gran noche. Y estoy así, ay Dios mío. Y piense. Oye, ¿qué paz? No hay ninguna paz en una persona así. Está atormentada por su mente, sus emociones. Fíjate. Derribaré mis granos, los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Verso 19. Y le diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Va a pasar generaciones, mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, la empresa que tengo. No. ¿Sabes? Repósate, come, embriágate, bebe, regocíjate. Tienes todo seguro. ¿Y cuántas personas viven de esa manera pensando que no les va a pasar nada, que lo que tienen les va a durar generaciones, que les va a durar tantos años, y van a decir, y sigo tranquilo? A mí no se me olvida una persona muy cercana, de veras. Yo dije, esta me está cotorreando, porque llegó con un fajo de billetes así, me lo digo en serio, un fajo así, bueno, así, por mi estatura, así, de veras así. Y me empezó a hacer así: mire David, porque me habla de usted, mire este dinero y es mío. Dije, me está cotorreando o está loca, una de las dos cosas. Porque no era como que posible entender tanta falsa felicidad y falsa seguridad en el dinero, ¿verdad? El dinero es un medio, y decir, mira cuánto tengo y es mío. Pues está bien, pues cuídelo. En menos de 8 días se enfermó y lo perdió
todo. O sea, ¿cuál era su esperanza? El dinero, ¿verdad? El dinero, o sea, claro, y el dinero es un medio, te vuelvo a decir. Lo usas para pagar la luz, la renta, el arriendo, la gasolina. Lo usas, es un medio, pero no es una necesidad afectiva en tu corazón de tal manera que te dé seguridad eterna. No lo es. Dice este hombre: bebe, regocíjate. Verso 20. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién es? Gente que se aguanta hasta de comerse, Dios mío, un pescado o algo. No. Y vale 50 pesos. No. No inventes. Con un espíritu de macanés impresionante. ¿De quién será? Y no lo disfrutó. Oye, tienes posibilidades, no te digo que seas un derrochador, ¿verdad? Tienes posibilidades, vete aquí cerquita a Miami, esquina con Insurgentes, no sé, vete ahí, de veras, disfruta sanamente, o sea, sanamente. Pero que te restringas y que restringas a la familia por miedo. Y Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma. ¿Quién? ¿Los ángeles? No, los demonios. ¿De quién va a ser? Verso 21. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Regresemos a Santiago capítulo 4, verso 4. Santiago, Jacobo estaba exhortando: oye, tus decisiones están fuera de Dios. Tus intenciones están fuera de Dios. Tus propósitos están fuera de Dios. Estás almacenando dinero, o en tu corazón está almacenar dinero. No va a llegar porque muchas de las veces no estás preparado. Y a muchos se les permite para que vean, como en Salomón, que es pura vaciedad. El dinero no es la felicidad, es un medio. Santiago capítulo 4, verso 14. Claro que si alguien llega y te dice: hermano, aquí le doy esta ofrenda de 20 millones de dólares, pues gloria a Dios, ¿verdad? Pero no es un medio. Ahí te va, Santiago 4, 14. Cuando no sabéis lo que será mañana. Nadie sabe lo que va a pasar mañana. Solamente Jesús tiene las llaves de la vida y la muerte, de acuerdo a lo que dice Apocalipsis. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? ¿Has analizado tu vida, amigo que me escuchas? ¿Te la pasas en la parranda cada 8 días, o fornicando cada 8 días, o con tu novia que no la sueltas por miedo a quedarte solo? ¿Sigues robando? ¿Sigues adulterando? ¿Esa es tu vida? Ese es el propósito de tu vida, donde tú puedes decir: emborracharse, drogarse, ser feliz. Esa es la vida de una persona egoísta, que nada más piensa en sí. ¿Son tus hijos ya los que no tienen zapatos por causa de tus borracheras? ¿Son tus hijos que no tienen ropa para vestir porque tienes amante y le das el dinero a tu amante? ¿Qué es la vida? Analízalo. Las últimas 24 horas, las últimas 48 horas, la última semana, ¿qué has hecho con tu vida? Ciertamente es neblina cuando no sabéis lo que será mañana. La frase que sigue aquí a continuación: no sabéis lo que será mañana. Esta frase muestra que la vida no es algo simple. Es una compleja matriz de fuerzas, sucesos, personas, eventualidades, circunstancias sobre las cuales tenemos muy poco o ningún control. ¿Tienes control de tu vida? ¿Tienes paz en tu corazón? Porque, Dios mío, soy una persona imperfecta, soy una persona llena de errores, soy una persona completamente que me equivoco, pero creo que Dios sigue obrando en mi vida. O eres una persona que te la pasas luchando, como dice Santiago, luchando en su interior por sus pasiones. Por eso hay guerras, por las pasiones. Hay completamente guerra en su corazón, que hay envidia, dice Jacobo.
Hay una lucha interior. ¿Esa es tu vida? Dios mío, esto es impresionante porque es la oportunidad que el Espíritu Santo nos está mostrando, iluminando, de revisar nuestra vida, nuestras decisiones, con quién vivimos, cómo tratas a tu esposa. Te pavoneas como el mejor ponente de predicaciones, quizá, o te pavoneas como el mejor expositor o el mejor predicador. Pregunta, ¿cómo es tu vida? Te dice ser cristiano, Romanos capítulo 2. Pablo le dice a los religiosos: tú que dices que no se debe de juzgar, juzgas. Tú que dices que no se debe de robar, robas. Tú que dices que no se debe uno de emborrachar, te emborrachas. Analicemos nuestra vida. La vida que tenemos es prestada, un soplo, un aliento, dada por Dios. ¿Cómo es la vida? Jacobo dice: neblina que se aparece por un poco de tiempo. ¿Cuánto dice? Un poco de tiempo. Un poco de tiempo. O sea, ya construimos castillos, un plan de vida para 40 años. Gloria a Dios que eres organizado. Pregunta: ¿Dios permitirá que llegues si no lo has consultado? Neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Qué significa eso? Esta frase le recuerda a Jacobo, Santiago, que la vida es transitoria, como el humo que sale de la hoguera, el vapor que sale de una taza de café. Tú ves tu taza de café, estás tomándote ahí tu Juan Valdés o tu sello rojo o el legal, el que estás, y ves cómo se va evaporando. Así es la vida, se evapora. La vida es transitoria, o como el humo que sale de la hoguera, ese vapor, ¿verdad?, que sale del café, del té, o nuestra respiración brevemente visible. Cuando hace frío, ves lo que nosotros llamamos como vaho. Y cuán insensato es, en vista de la brevedad y fragilidad de la vida terrenal, hacer planes y vivir sin considerar la voluntad de Dios. Qué trágico es que tú no consultes a Dios, que en tu corazón únicamente haya el deseo de tener mujeres, de fornicar, de robar, de adulterar, de seguir buscando lo tuyo, lo propio. Eres un miserable, egoísta. Ve a Job capítulo 8, versículo 9. Qué bueno que eres organizado. Qué bueno que trazaste el plan de tu vida. Qué bueno que en la universidad, en la facultad te enseñaron a trazar tu vida, que vas a llegar a una licenciatura, luego una maestría, luego un doctorado. Qué bueno. Pero ya consultaste a Dios. Qué bueno que ya consideraste que la propiedad que tienes la vas a vender y vas a hacer un negocio. Ya le preguntaste a Dios. Job 8:9. Pues nosotros somos de ayer y nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra. ¿Qué dice la Biblia? ¿Y cómo es la sombra? Tú vas por una arteria vial o una banqueta, un andador, y si el sol, ¿verdad?, estás percibiendo los rayos del sol, detrás de ti se ve lo que llamamos la sombra. La Biblia le llama. ¿Cuánto tiempo pasa si tú vas caminando la sombra en un lugar? Claro que si te quedas parado, ahí está la sombra, ¿no? Pero si tú vas caminando, así es la vida, como una sombra. Se va inmediatamente, en segundos, fracciones de segundos. Así es la vida. Ve al Salmo 103, verso 15. David describe la vida. Y habrá vida después de esta vida. El más claro ejemplo de que sí hay vida después de esta vida es la resurrección del Señor Jesucristo. Salmo 103, verso 15. El hombre, como la hierba, ¿qué dice? Son sus días. Florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar, ¿qué? No la conocerá más.
cómo es la vida. Aquí la Biblia dice que es como la hierba. En la casa de ustedes hay un patio muy particular. Se riega y se moja como los demás. No, sí lo hay. Tenemos un jardín pequeñito, como de 500 hectáreas. No, chiquitito. Por la misma naturaleza que una persona va caminando por algún lugar, ¿qué le sucede al pasto? Ahí en ese lugar deja de crecer menos que en otros donde no es pisado. Y si tú no lo riegas, ¿qué le sucede al pasto? Se muere. Y si empieza a crecer el pasto, ¿qué le sucede si tú lo empiezas a cortar? Sí puede crecer, pero si lo arrancas, si no le das agua, así es la vida. Así son los días cortos del hombre en esta tierra. Puedes seguir pensando que vas a amontonar dinero. Puedes seguir pensando que el amante que tienes nadie te va a descubrir. Puedes seguir pensando, mira cómo tengo tanto dinero en el banco, tantas generaciones van y vienen. ¿Sabes qué? Tengo los mejores asesores financieros, nunca me va a pasar nada. De Dios nadie se burla. Todo lo que el hombre siembra lo va a recoger. Regresamos a Santiago capítulo 4 verso 15. En el Nuevo Testamento, Santiago, esto es hermosísimo a la luz de la palabra de Dios, porque Dios está hablando a su iglesia, a las personas que no tienen a Cristo en su corazón. ¿Saben ustedes en dónde van a pasar la eternidad? La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna. El propósito de la vida, de la felicidad, no está en el alcohol, no está en las drogas, no está en la pornografía, no está en la brujería, no está en la hechicería. Eso eternamente te va a separar de Dios. Hay esperanza en Cristo Jesús, porque Jesús es Dios por sobre todas las cosas. Es vida, es la fuente de agua de vida, es nuestro Salvador. Juan 4 verso 15, dice la Biblia: en lugar de lo cual deberías de decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Verso 16. Pero ahora, ¿qué dice? Os jactáis en vuestras soberbias. Tal jactancia semejante es mala. Es decir, como tienes tanto, es gracias a mis estudios que yo tengo este dinero. Como tienes tantas novias, es gracias a tu cara de artista. Gracias a Dios, ¿verdad? Qué bueno que eres maravilloso. La respuesta negativa a la voluntad de Dios es no hacerle caso con actitud presuntuosa, viviendo como si Dios no existiera. Y hay quien cree en Dios, pero no hacen caso de su voluntad. El diablo cree en Dios y no hace la voluntad de Dios. Forma parte de los planes de Dios, y el diablo no hace nada si Dios no le da permiso. Pero él es mentiroso desde el principio, es homicida. La palabra jactarse, aquí en Santiago 4:16, es una palabra que se traduce ser bullicios, hablar en alto, gloriarse, haciendo alarde de sus propios logros. ¿Qué significa? Que Jacobo les estaba diciendo: ¿has considerado a Dios? ¿Has considerado a Dios en tus negocios? ¿Has considerado a Dios en tu familia, en tu vida? Y la respuesta es: se gloriaron en sí mismos. ¿Dios? ¿Para qué Dios? Dios que lo busquen los pobres, los que no tienen esperanza, los miserables que no tienen dónde caerse muerto, dirá alguno. Yo tengo mi dinero, yo tengo mi carrera, yo a nadie le pedí estar en esta tierra, yo soy aquel y no me parezco a nadie, dices. La palabra soberbias significa vagar. Refleja una ausencia de pretensiones y se usaba a veces para describir a los charlatanes que viajaban por esos lugares vendiendo artículos falsos. Yo no sé si te ha tocado en algún momento que tocan a tu puerta y te dicen: mire, hermano, le vendemos este chal que es de tal país, de Pakistán, y es de la Lagunilla. Eso es verdad.
Eran personas falsas, tranzas, que lo único que buscaban era dinero, deshonesto. Y están tan llenos de maldad en su corazón que muestran uno de los rasgos que dice Romanos capítulo 1 desde el verso 16 hasta el 32. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Eran ingratos, desagradecidos, únicamente pensando porque tengo mi automóvil, tengo esto, tengo lo otro, tengo tanto dinero, no sé ni en qué gastarlo, pero no suelto, es mío. La siguiente frase, jactáis y soberbias. Estas dos palabras retratan a alguien que alardea de algo que no tiene y no puede obtener, niegan la voluntad de Dios. ¿Qué significa esto? Eran personas a las que escribe Santiago, Jacobo, diciéndoles: en lugar de que tú le pidas a Dios el propósito que tiene para contigo, eres un orgulloso, eres un soberbio, te pones al tú con Dios. Si Dios fuera bueno, ¿por qué existe la maldad? Si Dios fuera bueno, ¿por qué hay tantos pobres? Si Dios fuera bueno, ¿por qué existen las guerras? Si Dios fuera bueno, ¿por qué me dio una suegra? Si Dios fuera esto, o sea, por favor, ¿sí me explico? Una arrogancia en su corazón y toda jactancia, la última palabra en este verso. Eran arrogantes, necios. Y todo esto, dice Santiago, es malo. La arrogancia es mala. La vida se va en un 2x3. Tantos años llevas tú con odio, con un rencor contra tu padre, contra tu madre, y no eres para hablarle por teléfono o por lo menos decirle: viejo, vieja, ahí te va por lo menos esto, quiero amarte, perdonarte o pedirte perdón. Vives con amargura, resentimiento, rencor. ¿Qué vida tienes? El pecado de desobedecer la voluntad de Dios. Santiago capítulo 4 verso 17. La vida es corta. ¿Crees que porque sigues emborrachándote a escondidas, agarrando el automóvil, con un amante, con una mujer, nunca te va a pasar nada? Dios te está hablando a que recapacites. ¿Cómo van a ser tus últimos días, horas de tu vida? Santiago 4:17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice la Biblia? Es pecado. Santiago reprende a las personas que conocen la voluntad de Dios, pero desobedecen. Al que sabe hacer lo bueno, esta palabra bueno es moralmente excelente, digno de honor y honesto. Sabes que no te tienes que meter con esa muchacha, lo sabes. Sabes que no tienes que cometer adulterio y lo estás cometiendo. Sabes que no debes de robar y estás robando. Sabes que no tienes que contestarle de manera grosera a tus padres y lo estás haciendo. Sabes que no debes de defraudar la confianza de tus semejantes y lo estás haciendo. Sabiendo hacer lo que tienes que hacer, no lo haces, se te cuenta como pecado. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? Que busquemos con todo nuestro corazón a Dios. Mateo 6:33. Que tengamos intimidad y estemos convencidos que le necesitamos. Juan capítulo 15. Que no nos moldeemos a lo que ofrece el mundo, como este roba, este adultera, yo voy a ser igual. No, yo no me voy a conformar a lo que dice el mundo. Romanos 12:1 y 2. Que seamos llenos del poder del Espíritu Santo. Efesios capítulo 5 versículo 17 al 18. El cristiano tiene que ser saturado por el Espíritu Santo, gobernado por el Espíritu Santo. Que nos santifiquemos. Primer carta a los Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3 al 8. Y que seamos testimonio. Romanos 14. Que se salven las personas de la condenación eterna. Segunda carta de Pedro capítulo 3 verso 9. ¿Cuánto tiempo ha pasado y no le has compartido a esa persona? Algún día te vas a enfrentar a ese Dios vivo. Y no habrá retroceso, porque Dios te sigue diciendo: abandona a ese hombre, abandona a esa mujer que no es tu esposo, que no es tu esposa, abandona el homosexualismo. Personas que están ministrando y que se dicen de verdad santos de todas partes y que cometen adulterio, que están mofándose de los cristianos. Dios está llamando a un genuino arrepentimiento. Jonás fue llamado a hacer la voluntad de Dios. Huyó y pagó su precio. Pedro negó a Jesús
Finalmente, restaurado, hizo lo que Dios le dijo. Te pregunto, contéstate en tu interior, ¿cómo vas a gastar el tiempo que te queda de vida? ¿Cómo lo vas a gastar? ¿Cuáles son los planes que tienes en tu vida y no consultas a Dios? ¿Estás dentro de la voluntad de Dios? ¿Conoces por qué estás en este planeta? No es nacer, crecer, reproducirse, morir. Si hay vida después de esta vida y Jesús es la fuente de esta vida. Yo te pregunto, ¿cuánto tiempo o qué necesita ocurrir en tu vida para que voltees los ojos a Jesús? Santiago capítulo 4, verso 15. Esta es una bendición de reconocer la voluntad de Dios en nuestra vida. En lugar de lo cual debieras decir, ¿cómo? Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Santiago está exhortando a los cristianos a decir, Señor, si me permites, si está dentro de tu voluntad. ¿Cómo conoceré cuándo es la voluntad de Dios? Ve a la Biblia y vas conociendo. Si los hombres quieren, Dios quiere que sean salvos, pregunta, ¿es dentro de la voluntad de Dios predicar? Claro. En Efesios capítulo 4, 5 y 6 que se nos muestran la conducta, llevar a cabo la práctica, la doctrina de que enseña Pablo en el capítulo 1, 2 y 3. Pregunta, cuando Pablo le dice a la iglesia, ama a tu esposa, ¿eso será voluntad o no? Pregunto, ¿es voluntad que ames a tu esposa? ¿Cómo voy a ir conociendo la voluntad de Dios? En la palabra de Dios. ¿Cómo voy a conocer qué es lo que Dios tiene en mi vida? En la palabra de Dios. A través de los discipulados, principalmente en tu comunión y en la oración. Y la voluntad de Dios es fundamental para todos nuestros planes. Y solo Dios controla la vida y la muerte. Vamos a primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 15. La tentación está a la puerta. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Y si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, ¿qué dice la Biblia? No proviene del Padre, sino del mundo. Y la Biblia dice, el mundo pasa, sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice? Permanece para siempre. ¿Cuál es tu motivo en tu corazón? ¿Qué arde en tu corazón por continuar haciendo el resto que te queda de vida en este planeta? Los placeres, el alcohol, las drogas, la pornografía, la inmoralidad, el pecado, ¿eso hay en tu corazón? ¿Ese es el deseo y ese es lo que tú crees que es felicidad? ¿Ese es lo que tú crees que va a llenar tu vida? De esa agua siempre vas a tener sed. Pero sin embargo, si tú volteas a los ojos espirituales, Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, te estás dando cuenta, hay tentaciones, hay riesgos en este planeta, porque el pecado está tocando, está a la puerta, te está asediando, te está cada rato diciendo, ¿y qué de malo tiene? ¿Y qué de malo una muchachita o un muchacho? ¿Y qué de malo tiene que tengas amante? ¿Y qué de malo? Échate a correr. El pecado es destructivo, así como Lot corrió de Sodoma, que fue jalado por los ángeles, así corre del pecado, porque ¿qué se compara a lo que ofrece este mundo? A la gloria eterna y perfecta de Jesucristo. ¿Cómo vencemos? Ningún cristiano, ninguno, podrá resistir ni la prueba, ni la tentación, ni la adversidad, ni las persecuciones, si no es gobernado por el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo soy gobernado? A través de la oración, a través de hacer morir mis deseos egoístas y dejar que este hombre interior que está junto con el Espíritu Santo crezca y que conozca y empiece a conocer yo la plenitud del amor en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, hoy en esta mañana nos ponemos en tus manos
estando convencidos que el centro de nuestra vida eres tú. Papito, muchas gracias porque sigues hablando a nuestro corazón, sigues hablando a nuestra vida a fin de irte conociendo a través de la comunión. Muchos de los que están en este lugar viven aún en la arrogancia, en los placeres que el mundo ofrece, donde creen encontrar la felicidad, y lo único que encontrarán será un camino de muerte. Porque la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es la vida eterna. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros todos armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominaciones, idolatrías. Basta ya del pecado. El propósito de la vida, la misma vida, es que conozcas a Jesús y que reine Jesús en tu corazón. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios, velad en oración, levántate, sé sensible a la voz de Dios, porque el tiempo es breve en esta tierra. El tiempo es breve, porque la vida, esa vida que Dios nos ha dado para estar en este planeta, ciertamente es neblina que se parece un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Qué harás el resto de tu vida? Decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. la cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La Biblia dice que los borrachos, los adúlteros, los afeminados, los maldicientes, los estafadores no heredan el reino de los cielos. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. La Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo,
para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pablo mencionó: habiendo yo sido blasfemo, perseguidor e injuriador, fui recibido a misericordia, porque lo hice en incredulidad. Palabra fiel y digna es recibir esta bendita palabra de Dios, la cual muestra la salvación. Esta es la fe que nosotros predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de entre los muertos, la Biblia dice, hay perdón en la sangre de Jesús. Usted no puede salir de este lugar sin antes confesar a Jesucristo como su Salvador personal. ¿Qué hará el resto de su vida? ¿Ha meditado en lo que Dios le ha dicho a través de esta su palabra? ¿Sabe usted su destino eterno? ¿Sabe verdaderamente, convincentemente, en dónde pasará la eternidad? Dios no puede ser burlado. Todo aquel que quiera seguir a Jesús, todo aquel que quiera recibir a Jesús, es el momento, porque Jesús está diciendo: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre su puerta, su corazón, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Todo aquel que quiera recibir a Jesús, seguir a Jesús, yo le invito a que se ponga en pie. Póngase en pie todo aquel que quiera recibir a Jesús. Póngase en pie todo aquel que quiera seguir a Jesús genuinamente. Póngase en pie aquella persona que quiera decir: yo quiero recibir a Jesús, no una religión. Usted no puede continuar haciéndose orgullosamente indistinto a la voz de Dios. No endurezca su corazón. Venga a los pies de Jesús. Venga a Jesús. Venga a Jesús. ¿Alguien más quiere recibir a Jesús? ¿Alguien más quiere seguirlo? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Gracias a Dios. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Alguno pudo haber dicho: he escuchado muchos años del Evangelio. Otro pudo haber dicho: soy de cuna cristiana. Amigo, la salvación no se hereda. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere recibir a Jesús? ¿Alguien más quiere venir al reino de los cielos? ¿Alguien más quiere recibir a Jesús? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere confirmar su fe? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Gracias a Dios, se siguen poniendo en pie. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? No le dé pena. Jesús no lo va a avergonzar. Jesús no lo va a ridiculizar. Jesús le extiende los brazos para que venga al reino de los cielos. Jesús le dice: ven a mí, yo soy el Señor. ¿Alguien más? Gracias a Dios. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Levante sus manos así como está en su lugar. Levante sus manos. Levante sus manos y dígale: Señor y Dios. No se siente, por favor, no se siente. Levante sus manos y dígale: Señor y Dios, hoy en este día reconozco que soy pecador. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte y el regalo de Dios es la vida eterna. Hoy creo con todo mi corazón, confieso con mi boca que Jesucristo es mi Salvador. Hoy creo que he sido lavado, comprado con la sangre de Jesús. Hoy nazco de nuevo, recibo al Espíritu Santo. Soy salvo en el nombre de Jesús. Soy salvo en el nombre de Jesús. Te doy gracias por quien vive y reina en mi corazón, Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros
Con todas estas donaciones tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.